Hay otra guerra en curso y además estamos en el momento más agresivo, la ciberguerra, los ciberataques. La empresa Hackmanac, que recopila y monitoriza los ciberataques en todo el planeta, calcula que se han incrementado un 750% en los últimos días y que España es uno de los epicentros de los ataques. El propio gobierno de España lo ha reconocido. Ataques en todos los ámbitos, hay ataques con objetivos militares y de infraestructuras civiles que se han convertido también en objetivo militar. De hecho, España ha recibido más ciberataques, ha desbancado en número y en cantidad que a los propios Estados Unidos, es lo que dice esta firma que tomamos como referencia. Damos la bienvenida a Capital Radio a un gran experto en ciberseguridad, también en ciberseguridad militar en particular, que es don Fernando Davara, director general de la Fundación España Digital, doctor en ingeniería. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Pues estos son los datos que dice esta firma. ¿A usted le consta que estamos en el momento quizás de mayores ciberataques de la historia reciente? Pues sí, todo lo que están contando es relativamente cierto. Digo relativamente porque en el mundo ciber es muy difícil asegurar cuál es la verdad y cuál es la desinformación, por decirlo de alguna forma. Pero está claro que sobre todo aquellos países que están, o aquellos estados que están ayudando a Ucrania, y más a partir de los últimos movimientos, llamémoslo geopolíticos, con el señor Trump a la cabeza y el señor Putin, pues nos hemos convertido en el objetivo perfecto. Pero no solamente de ataques, sino también otro tipo de acciones que a lo mejor son tan o más peligrosas que las otras. Sí, los datos, para ser exactos y para compartirlos con nuestros oyentes, dicen que visto el mundo, el 22,6% de los ataques fueron a España. En el top 10 de los países objetivos está en el número 1, con más de un centenar de ataques, por delante de los 85 de los Estados Unidos. Se habla de un grupo llamado No Name. Bueno, hay muchos. No Name 057 y que pueden tener efectivamente respaldo ruso. Sí, este grupo No Name parece ser que, insisto, porque la ubicuidad y el anonimato que proporcionan el ciberespacio no nos permiten asegurar fehacientemente las acciones. Pero este grupo No Name tiene una operación que llaman más o menos Spain, Operación España, donde está dirigida sobre todo a ataques de denegación de servicios de infraestructuras críticas. Es decir, se atacan páginas web para suspenderlas, para paralizarlas durante un tiempo. Pues lo mismo está ahora, hay una detección muy fuerte, sobre todo en Galicia, lo hubo en Andalucía, lo ha habido incluso en el Corte Inglés, ¿eh? Y eso está comprobado porque el propio Corte Inglés lo ha reconocido. Y este grupo está apoyado, lógicamente, está apoyado por los servicios de inteligencia rusos, claramente. Otra cosa es que si tuviéramos que ir a un juicio y afirmarlo, pues habría que pensárselo dos veces. Claro, porque aquí la demostración es bastante compleja. Son ataques muy bien camuflados casi siempre, ¿no? Claro, el problema del ciberespacio, entendiendo como tal en el mundo en que nos movemos ya ahora con Internet, es que aparte de que no tiene estados, no tiene fronteras, es muy fácil acceder a recursos siempre que se disponga de expertos, pero sobre todo es la dificultad de ubicación y de decir quién ha sido, a quién se lo adjudico. Incluso podemos darnos cuenta de que hay leyes en unos estados, por ejemplo la Unión Europea, que no son exactamente iguales en los Estados Unidos. Y si tenemos el servidor en Estados Unidos, no podemos aplicar las leyes europeas. Entonces es muy difícil decir quién es, pero en este caso yo creo que está clarísimo que el no-name, además que depende de los servicios de inteligencia rusos, seguro. Hay una manera de analizarlo y es ver qué es atacado y la forma en que se producen esos ataques. ¿Qué diría usted al respecto, señor Davara? Claro, hay veces que me cuesta mucho trabajo, incluso a mí no me gusta hablar de ciberguerra, porque la guerra, según el derecho internacional humanitario, hay que declararla. Entonces, si aquí nadie lo va a declarar, es difícil que en los tiempos que corren alguien declare que está realizando ciberataques. Yo hablo más bien ciberconflictos y entonces, refiriéndome otra vez al derecho internacional humanitario, este es un ciberconflicto armado global. Es decir, tenemos un armamento que son todo tipo de ataques, no solamente de negación de servicio, pero todo el mundo está afectado. E incluso se nos olvida algo
que en el futuro va a ser muy importante y lo está siendo ya, incluso fuera del mundo de defensa y militar, que es lo que denominamos los conflictos o la guerra cognitiva, es decir, la posverdad, el relato, la narrativa, el convencer a una población de que no merece la pena enfrentarse a un adversario. Y a mí eso me preocupa tanto más que los ataques cibernéticos, sino el uso del ciberespacio para convencer a las poblaciones, para cambiar la percepción de las poblaciones. ¿Cree usted que están teniendo éxito esos ataques? Lo digo porque algunas encuestas, aquí mismo hicimos una y preguntábamos a nuestra audiencia si sentían como amenaza lo que Rusia estaba haciendo y había 2/3 de la audiencia que decía que no lo sentían. Pues yo creo que sí que tienen éxito y insisto mucho en que es una combinación de factores. Por ejemplo, olvidándonos o haciendo abstracción un poco de Rusia ahora, hablemos de China y Taiwán. China y Taiwán no tienen una confrontación declarada armada. China hace ostentación de poder, pero no tienen. En cambio, los chinos, y está puesto en su doctrina, llevan un conjunto de factores que han unido que a los que llaman las tres guerras, que son la guerra legal, la guerra psicológica y la guerra mediática. Y en las tres están en el ciberespacio. La guerra legal, convencer a todo el mundo de que legalmente Taiwán es mío. La guerra psicológica, convencer a los taiwaneses que es normal que estemos allí. Y la guerra mediática, convencer a todo el mundo, ya no solo legalmente. ¿Hay armamento? Claro que hay armamento. ¿Dónde se está realizando esta guerra? En el ciberespacio. ¿Son ataques? Claro que son ataques. Pero nos olvidamos de que no todo es ataques con virus, con caballos de Troya, con denegación de servicio, con exploit, con día cero y demás. Voy a hacer una pregunta a don Fernando Davara. Si somos el país del mundo más ciberatacado, ¿esto significa que España, junto con otros países ciberatacados, no tiene una buena ciberestrategia de defensa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para proteger a la población, las empresas, las instituciones de todo esto? Exactamente, especialmente a donde quería llegar cuando estaba hablando de la guerra cognitiva y de la guerra psicológica, es que el problema no es solamente fuerzas armadas, no solamente sistemas de armas, sino que ahora se puede, como decía Sun Tzu, ahora utilizando bien el ciberespacio se puede hacer ganar al enemigo sin hacer la guerra. ¿España está protegida? Bueno, nosotros tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, como lo tienen todos los países de nuestro entorno y lo tiene la Unión Europea. Nosotros tenemos un centro de respuesta a incidentes en el CCN, dentro del Centro Nacional de Inteligencia, que tiene una formación importante y unos expertos de mucha categoría. Lo tiene la Guardia Civil, lo tiene la Policía. Tenemos el INCIBE, el famoso INCIBE de León y de Madrid ahora otra vez a León y demás, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Pero en este mundo del ciberespacio y los ciberataques es difícil asegurar que estamos protegidos. La seguridad cero, la seguridad total no existe porque sería la ausencia de inseguridad y eso en el ciberespacio es completamente utópico. ¿Y sabe usted si existe cibercolaboración? ¿Hay alguna alianza cibernética? ¿Sería necesaria una ciber-OTAN, por decirlo de una forma más En de eso ejemplo? estamos ahora mismo. Precisamente estoy escribiendo un artículo sobre el tema, porque siempre nos hablamos de lo defensivo y lo ofensivo. Ahora hay una doctrina OTAN en que dice que en el ciberespacio no solamente nos tenemos que ciberdefender, sino que tenemos que tener una cibercapacidad ofensiva, es decir, también atacar nosotros. Pero en cambio, yo pienso que esto es un conjunto de 10 cibercapacidades, que tiene que ser gubernamental, por supuesto, lo tenemos, pero también global, que tiene que ser legal y normativa, que tiene que ser de resiliencia de la propia población, que esté informada, que sepa lo que hace, también profesional, económica, tecnológica, industrial y sobre todo cooperación nacional e internacional. En el mundo OTAN existe más o menos, pero la seguridad es soberanía de los Estados, con lo cual cada uno es responsable de su propia ciberseguridad. Habría que llegar a una especie de defensa de Europa, defensa de los países libres, democráticos, en vez de pensar en una Europa de la defensa. Posiblemente sea más importante saber cómo nos defendemos cibernéticamente a si tenemos un conjunto global. Si todo esto es cuestión de cada uno de los Estados, pues habrá que buscar una cooperación nacional e internacional que incluya la ciberdiplomacia.
que incluya los centros de excelencia, que incluya las redes de intercambio de información, los foros. ¿Quién tiene las mejores armas de ciberataque o ciberdefensa ahora mismo? ¿Quiénes tienen, por ejemplo, los mejores modelos de inteligencia artificial o no tiene que ver? Sí, la inteligencia artificial es fundamental aquí. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la guerra cognitiva, hay un conjunto donde se juntan. Es un armamento explosivo, porque son tres modos de generar armamento, que es lo ciber, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. Pero si hablo de la desinformación y propaganda, es lo ciber, la hiperconectividad y la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los mejores? Yo hace poco publiqué, basándome en estudios de think tanks de cierta categoría y de experiencia, publiqué un trabajo sobre lo que yo denominaba las ciberpotencias y estaban al principio Estados Unidos y China como los mejores. Pero claro, a nadie se atreve a decir, ¿y cómo está Israel? Para mí Israel es una potencia importantísima al nivel que pueda estar China y al nivel que pueda estar Estados Unidos. Pero Rusia no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, por lo menos en mis cálculos. Está el Reino Unido también por delante. El tema es hasta dónde estas capacidades son capaces de tener éxito, porque si solamente la tengo defensiva, solamente la tengo ofensiva. Si me falta la capacidad global, posiblemente tenga menos éxito que si que tengo la capacidad conjunta. Yo cuento a veces un caso, lo que llamo el efecto ola, en Ucrania. Ucrania estaba muy acostumbrada a los ataques rusos a las infraestructuras críticas, mucho antes de febrero del 22. Con lo cual tuvo una cierta resiliencia, apoyada por plataformas internacionales donde los datos de Ucrania están protegidos fuera de Ucrania y demás. Rusia tenía una gran capacidad y una experiencia, pero no tenía la capacidad suficiente para un efecto permanente. Los ataques al principio fueron intensos y luego eran lo que llamo, como digo, efecto ola, es decir, ataco y me tengo que recuperar, tengo que volver a cargar energía para volver a atacar. Con lo cual hace falta una capacidad global que incluya a todos. Excelente análisis de don Fernando Davara, director general de la Fundación España Digital. Gracias, señor Davara, por compartirlo en Capital Radio. Un verdadero placer.